Abierta en los versículos del 13 al 20. Lucas 2, del 13 al 20. Bueno, ya estamos en esta época del año donde estamos terminando casi el año 2021. Estamos en diciembre. Algunos podrán decir qué rápido se fue el año, otros podrán decir no, ha sido muy lento. Para otros ha sido un año difícil, para otros todavía más difícil, o cada quien podrá dar su opinión. Ciertamente la pandemia y todo lo que estamos viviendo nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado también a conocer a Dios de diferentes maneras y su protección, su cuidado, como antes no lo habíamos quizá pensado o imaginado. Pero en medio de todo esto que vivimos, el Señor nos da su paz. Dice en los evangelios, hablando Jesús a la gente, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí, ¿verdad? Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y empieza ahí a darles esperanza para que tengan paz. Entonces, la expresión al mundo paz, que es el título del mensaje de hoy, expresa el buen deseo de Dios. Dios tiene un buen deseo para con nosotros, a pesar de lo que a veces vivamos o experimentemos o pensemos o escuchemos o creamos. Dios tiene un buen deseo para todos nosotros. A veces cuando llegan las últimas fechas del año, uno se pone a meditar y a pensar, ¿verdad?, en lo que ha sucedido y cómo Dios nos ha ayudado y lo que nos ha acontecido durante el año. Pero dentro de todo eso, Dios quiere darnos paz. Dios quiere que tengamos paz, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, en un corazón turbulento, como si fuera un huracán ahí adentro, no podemos o no se puede sembrar la palabra del Señor. No puede haber esperanza en un corazón que está todo turbulento porque no recibe lo que Dios quiere darle. Y a pesar de todo el mundo, todo el caos en el que el mundo está, aún podemos decir que Dios nos llena de su paz. A pesar de lo que estemos viviendo hoy día, Dios quiere que experimentemos su paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios no tiene que ver con si sonrío o no, o si veo optimista el futuro o no. La paz de Dios tiene que ver con una promesa que Él nos ha hecho. Si la queremos recibir, seremos bienaventurados. Si la queremos rechazar, entonces seremos bien amargados, ¿verdad? En vez de bienaventurados, podremos ser bien amargados si rechazamos lo que Dios nos está poniendo enfrente de nosotros. Este pasaje de Lucas 2, del 13 al 20, le voy a dar nuevamente lectura, ya lo leímos durante el culto, pero quiero que me sigan con su vista, por favor. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Podemos ver cómo este es uno de los pasajes, uno de entre muchos, que describe el buen deseo que Dios tiene para con nosotros. Su deseo es que le alabemos, su deseo es que tengamos paz,
Su deseo es que su voluntad sea también la nuestra y que podamos obedecerle y entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que es lo mejor para nosotros, aunque a veces no la entendamos, pero cuando nos sometemos a ella, cuando la empezamos a vivir, la empezamos a disfrutar y la empezamos a disfrutar también y a entender. Por eso, hermanos, el día de hoy quiero invitarles para que podamos analizar 3 enseñanzas que este pasaje nos da. La primera de ellas, quiero invitarles para que la podamos leer todos juntos. Y dice de la siguiente manera: el buen deseo de Dios siempre ha sido entregado a quienes necesitan esperanza. Todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos saber que Dios nos ama. Todos necesitamos saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos necesitamos creer. Todos necesitamos ser fortalecidos en el Señor. A lo mejor podemos pensar, bueno, sí tenemos esperanza, gloria a Dios. Sí tenemos amor, sí tenemos fe, gloria a Dios. Qué bueno, por eso estamos aquí. Por eso confiamos en Dios. Por eso le buscamos. Pero ¿cómo es nuestro amor a Dios? ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿Cómo es nuestra fe? Si yo llegara a su casa en la semana con un pavo, ¿verdad? De 11 kilos y le decía, miren, este es un regalo para usted, ¿verdad? Se pondría contento, ¿verdad? Y luego saco yo un cuchillito de plástico y le digo, mire, tenga este cuchillito de plástico para que lo parta. No, pues se va a reír de mí. Se va a reír de mí. O sea, ¿cómo con un cuchillito de plástico vamos a partir el pavo? No. Muchas veces, o sea, Dios nos da un gran regalo, jugoso regalo, y nosotros llegamos a su presencia con una esperanza, con una fe, con un amor de la calidad o resistencia de ese cuchillito de plástico. En vez de llegar con el cuchillo eléctrico o con el cuchillo bien afilado, ¿verdad? O el machete, hablando de nuestra fe fortalecida, de nuestro amor, hablando de lo que el Señor nos ha dado y no lo necesitamos ejercer para salir adelante. Por eso Dios, el buen deseo de Dios más bien, siempre llega hacia nosotros, siempre lo conocemos cuando tenemos necesidad. Él nos llena de esa esperanza. Debemos entender que Dios siempre quiere lo mejor y que nos enfoquemos en practicar lo mejor. A veces podemos descifrar, bueno, sí, Dios quiere lo mejor, qué bueno, Dios me ama, muy bien. Pero necesito también enfocarme en practicar eso que Dios me ha mostrado, eso que Dios me está mostrando que es bueno. El deseo de Dios es bendecirnos. Aún así, a veces nosotros ponemos signos de interrogación en esa bendición que Él nos da. Pero Dios sigue insistiendo, Dios sigue recordándonos los buenos planes que Él tiene para nosotros. Y esos buenos planes inician cuando nos rendimos a Él. A veces nos gozamos mucho cuando vemos a otras personas recibir regalos. Ay, qué bueno que nuestros hijos recibieron regalos, nuestros nietos. Nos gozamos a ver la alegría de otras personas que amamos recibir un regalo y emocionarse por ello. Pero poco también no es bonito cuando le dan a uno algo. Aunque sea un plátano, una manzana, un postre, ¿verdad? Bueno, necesitamos en esa parte, en ese sentido espiritual, necesitamos también querer, abrir, recibir, aprovechar lo que Dios nos está dando, reconocer nuestra necesidad. Miren, otra versión dice de Lucas 2, 13 y 14 lo siguiente. De repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo. Todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. A veces se lee o se distorsiona un poquito este pasaje, ¿verdad? Hay quienes se malacuerdan de que la Biblia dice, no es que la Biblia dice, dicen algunos, paz a los hombres y
Dios está con los hombres de buena voluntad. No, eso no dice aquí este pasaje. Dice que haya paz en la tierra, ¿sí? Buena voluntad para con los hombres. ¿Y cuál es la buena voluntad que Dios quiere que tengamos las personas? Pues su voluntad, que obedezcamos su voluntad, que tengamos sus convicciones, sus principios, ¿verdad? Su palabra en nuestra mente. De eso se trata. Por eso, primeramente, en este pasaje podemos notar que los ángeles estaban alabando a Dios. ¿Y qué sucede cuando una persona alaba a Dios? Bueno, motiva, entre otras cosas, motiva e invita a otra persona para que también le alabe. Quienes obedecen a Dios invitan y motivan a otras personas para que también le obedezcan. Quienes no se comprometen con Dios, tal vez también quieren que otras personas no se comprometan. Pero el nivel de fe, el nivel de fe se contagia. También el nivel de apatía se contagia. Pero Dios quiere contagiarnos con la alabanza de quien le está alabando. Dios quiere que nos unamos al gozo de quien se está gozando. Dios quiere que tengamos la paz de quien está experimentando esa paz inigualable. ¿Qué es el mensaje que los ángeles dan? Los ángeles como seres celestiales, claro que tienen paz, claro que alaban a Dios, claro que están convencidos de que la voluntad de Dios es lo mejor. Y en esta ocasión, cuando anuncian el nacimiento de Cristo, dan a conocer también eso a los pastores, a los hombres que están ahí. Y les están invitando, y también es una invitación para nosotros ahora, de poder gozarnos con el que se goza. ¿Acaso la Biblia no dice eso? Gozaos con el que se goza. Animaos unos a otros y otras cosas más que podemos hacer en conjunto, en comunidad, en iglesia. Por eso, la paz de Dios también la necesitamos. Debemos reconocer que es una necesidad en nuestra vida. Y en segundo lugar, notemos también que el buen deseo de Dios en estos versículos incluye que las personas disfruten lo que Él nos da, su paz, su presencia, el buscar agradarle. En estas fechas todo el mundo nos deseamos paz y felicidad, ¿verdad? A lo mejor escribimos que tengas mucha paz, que tengas mucho gozo en estas fechas con tu familia, ¿verdad? Con tus seres queridos, y nos deseamos mucha bendición que incluye gozo y paz. Y saben, quien se entrega a Cristo es quien puede experimentar la verdadera y duradera paz. Muchas personas quieren buscar la paz en el descanso, pero cuando se acaba, vuelve otra vez la falta de paz. Muchas personas quieren buscar la paz en pasatiempos, en la comida, en otras cosas, vaya. Pero solamente Dios puede darnos una paz duradera que en medio de la tormenta, en medio de la aflicción o la lucha o el dolor, su paz nos sostiene, su amor levanta nuestros pies y nos hace seguir caminando para seguir confiando en Él. Así que si la desesperanza nos persigue y nos quiere alcanzar, no nos comportemos como un Grinch, ¿verdad? Como vimos en el video. Dejemos que el buen deseo de Dios nos convenza. Ese buen deseo que Dios tiene para nosotros nos convenza de alabarlo, nos convenza de disfrutar su paz, de someternos a la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En segundo lugar, quiero invitarles para que podamos leer todos juntos esta segunda enseñanza. Dice, el buen deseo de Dios siempre nos mueve a experimentar lo que solo Él puede hacer. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Creo que ya nos estamos dando cuenta de que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Ni nosotros, ni nadie más. Ni el que está muy, muy cerca de Dios, como a veces se cree o se piensa. Solamente Dios puede hacer algunas cosas o muchas cosas en nuestra vida. Lo que Dios hace no tiene comparación. Nadie lo hace tan bien como lo hace Dios. Pues Él envió a su Hijo para que nos enseñara, para que nos salvara, para que nos redimiera de nuestra vida para siempre. Además, la forma en la que Cristo ha venido al mundo es impresionante.
Dios usó a personas para entregar el regalo de la salvación. Oigan, los ángeles no bajaron con el niño y se lo dieron a María y a José y le dijeron, miren, aquí está el Hijo de Dios, cuídenlo, críenlo, aliméntenlo, ¿verdad? Si tienen problemas, llamen al 01800. O sea, no, Él usó a las personas, plantó la semilla por su Espíritu Santo en el vientre de Eva. El niño creció y se desarrolló, nació. Usó el Señor a las personas. Dios quiere usarnos a nosotros. Ese es su plan. Que las personas que se van convirtiendo rescaten a otras personas, que las personas que van conociendo a Cristo puedan compartir el mensaje, experimentar, vaya, como dice este punto, lo que solo Él, solo Cristo puede hacer en nosotros. La Biblia nos enseña en Lucas 2, del 15 al 16, lo siguiente. Dice, después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Por eso, este acontecimiento, ¿verdad?, fue algo que los pastores experimentaron y seguramente quedó grabado en sus vidas para siempre. La experiencia que podemos tener con Dios, hermanos, debe ser así también, significativa, que pueda quedar grabada en nuestra vida, esa experiencia que podemos tener con Dios, ese acercamiento con Dios no puede dejarnos indiferentes. El acercarnos a Dios no puede ser así nada más que pues ya sucedió y va y sigo con lo mío porque lo mío es importante. Necesitamos experimentar al Señor y poder ser movidos en lo que solamente Él puede hacer. Los pastores creyeron la noticia. Los pastores fueron a Belén, tuvieron un encuentro con Jesús, experimentaron lo que habían escuchado. Y eso que habían escuchado era verdad. Se dieron cuenta del buen deseo de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a toda persona que cree. Necesitamos creer en Dios entonces, necesitamos creerle e ir, avanzar, caminar, confiar, amar, para poderle conocer más a Él, para poder experimentar lo que Él tiene para nosotros. La Biblia en muchos pasajes habla de lo que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. Dice otra versión, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y este mundo, solo Él puede salvarnos. Para poder experimentar lo que Dios hace, necesitamos creer. Hay otro pasaje que está en Salmo 62, 1 y 2, que dice, solo en Dios descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no caeré. Y así podemos leer otros pasajes más, otros salmos y otros versículos más en la Biblia, donde podemos ver el buen deseo de Dios y lo que solamente Él puede hacer por nosotros. Entonces, Dios quiere convencernos, quiere sacarnos quizá de nuestro camino y ponernos en el que Él nos está diciendo que es mejor, porque su buen deseo así es. Él quiere que reconozcamos que Él tiene la razón. Él quiere que reconozcamos que podemos crecer y experimentarle aún más cuando pasamos un mejor tiempo con Él. Entonces, solo Dios puede llenarnos de gozo y paz. Los pastores escucharon lo que estaba aconteciendo, fueron hasta Belén, tuvieron un encuentro con Jesús. Y en los siguientes versículos, del 17 al 20, ellos salieron a compartir el maravilloso mensaje. Vamos a leer el tercer punto, la tercera enseñanza. Todos juntos, dice así. El buen deseo de Dios siempre nos lleva a compartir lo maravilloso que Él sigue haciendo, porque Dios sigue trabajando. No solamente Dios fue maravilloso en mi vida en tiempo pasado, Dios sigue siendo maravilloso hoy
y me sigue mostrando todo su amor. Y nos seguimos maravillando de lo que Él hace, de lo que Él es, de lo que Él sigue haciendo. Porque cuando Dios impacta nuestra vida, siempre queremos compartir lo que Él está haciendo. Siempre compartimos lo que nos mueve, lo que nos gusta. Y para hacerlo necesitamos confiar. Confiar en que Dios se sigue moviendo y su mover es maravilloso y su poder es como ningún otro. Por eso estos versículos, miren, de Lucas 2, del 17 al 20, dicen así. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel se les había dicho. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos, es tan real que vale la pena compartirlo. Lo que Dios hace con nosotros es algo maravilloso que necesitamos compartirlo con los demás, con muchas personas. Eso fue lo que sucedió con los pastores, ¿verdad? Anunciaron la gran noticia a todos. Fueron testigos de algo espectacular. Mis hermanos, no tenemos que ir en avión y que el avión se caiga y nada más nosotros sobrevivamos para decir, Dios me cuida. No tenemos que ir en un carro y tener un accidente y salir ilesos para decir, Dios me ama. Podemos ver las maravillas de Dios en lo más sencillo. Podemos experimentar al Señor en muchas cosas y necesitamos compartir eso. A veces malamente se piensa, es que yo no tengo un testimonio muy poderoso de conversión, es que yo no sé qué decir, y empezamos con pretextos, pero Dios puede usarnos. Dios quiere usarnos porque ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Que no querramos verlas, pues otra cosa, pero Dios sigue moviéndose y Dios sigue haciendo tantas y tantas cosas que a veces no vemos, pero Dios está ahí. Nos cuida de accidentes que ni siquiera nosotros supimos o nos dimos cuenta, pero Dios se manifestó. Él provee de manera sobrenatural y a veces lo vemos como pues normal, como si lo mereciéramos. Y no, la verdad es que solamente Dios merece la honra y la gloria. Entonces, lo que Cristo hace en nuestra vida, necesitamos compartirlo, así sea una pizca, así sea un avance pequeñito a nuestros ojos, pero puede ser un gran testimonio para las personas que nos escuchan. Nunca sabremos el impacto de nuestras palabras en la vida de los demás si no les compartimos de Cristo. Si no les decimos que Dios les bendiga, si no les decimos que oraremos por ellos, si no les compartimos algún pasaje de la palabra. Hay tanto material que podemos compartir ahora, impreso, vía electrónica, de muchas maneras. Podemos compartir lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Hay series que podemos compartir que hablan sobre Jesús, hay videos, hay alabanzas, hay enseñanzas que podemos compartir, está el mensaje impreso, electrónico, que podemos compartir. Y precisamente tiene que ver con eso. O sea, si Dios ha sido bueno y maravilloso con nosotros, pues compartamos esas maravillas que Dios sigue haciendo. Pero ¿qué pasa cuando compartimos? Dios multiplica. Cuando compartimos, Dios multiplica. Si yo me quedo con la bendición, ahí se estanca y el agua estancada no huele bien, no sirve. Pero si yo comparto lo que Dios me está dando, entonces Dios lo multiplica. Si yo comparto en palabras lo que Dios está haciendo, Dios va a multiplicar también mis palabras y mis pensamientos para poder decir, para poder hablar. Y para que otras personas escuchen el maravilloso mensaje. Debemos abrir nuestra boca para anunciar lo grandioso que es Dios.
Debemos atrevernos a que nuestro testimonio proclame las maravillas de Dios. Se debe notar la transformación, el antes y el después que Dios está realizando en nuestra vida. Miren, para el optimista todo está bien, pero para el pesimista, cuando abre su boca, se ve lo negro de su visión. La persona amargada siempre cuando abre su boca se deja ver el mal sabor que trae dentro y el mal aliento. Pero cuando dejamos que Cristo nos cambie y nos llene, podemos expresar esa dulzura, entender cómo el Salmo 119 dice, cuán dulces son para mí tus palabras y tus mandamientos, porque son más dulces que la miel, porque refrescan y cambian y renuevan todo nuestro ser. Si tenemos buenas noticias de lo que Dios ha hecho, compartámosla. Atrevámonos a compartir esas maravillas que Dios ha hecho. Hay una historia de una familia que una vez recibió de regalo un periquito. Y todos estaban contentos porque el periquito podía hablar y podía cantar, ¿verdad? Y estaban ahí, ¿verdad? Periquito, periquito. Y el periquito repetía unas cosas. Pero de repente por ahí el periquito dijo una mala palabra. Y todos se alarmaron, ¿verdad? Decir, no. Vamos a enseñarle a este periquito, ¿verdad? Algunos textos de la Biblia, algunas alabanzas y algunas oraciones para que se vea que es parte de la familia cristiana. Y entonces la familia se empeñó, ¿verdad? Pero no había avance. El periquito se aferraba y se aferraba, ¿verdad? Y ellos pensaban, bueno, algo anda mal aquí, ¿verdad? Y bueno, insistían. Un día, los hermanos de la iglesia iban a visitar a esta familia, entre ellos el pastor. Y la familia pues se empeñó todavía más, con más empeño en enseñarle al periquito algunos pasajes de la Biblia. Y estaban con Filipenses 4:13, ¿verdad? Mira, Filipenses 4:13, ¿verdad? Y estaban ahí duro y dale. Y el periquito parecía que no les hacía caso. Bueno, en eso tocan a la puerta y todos dicen, los hermanos, ¿y qué hacemos? Y entonces alguien agarra el periquito, abre la puerta del refri y lo mete y le cierra, ¿verdad? Y todos así como que se olvidaron, se pusieron en su reunión, todos juntos, y ya. Después de 2 horas, los hermanos se van, y alguien dice, el periquito, ¿verdad? Y todos van corriendo, abren la puerta del refrigerador, y está el periquito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, Dios necesita bajar la temperatura en nuestra vida para que nos acordemos de su palabra, de su promesa. A veces Dios necesita ponernos en valle de sombra, de enfermedad o de otra cosa para que nos acordemos de su palabra. Y entonces sí, ¿verdad? No, sí, Señor, como tu palabra dice, y ahora sí recordamos. Y ahora sí recordamos porque hay una necesidad apremiante en nuestra vida. Así como el periquito, que no quería congelarse, ¿verdad? No quería congelarse. Pero necesitamos alguna lección así para empezar a compartir a las personas las grandes maravillas, que Cristo ha hecho en nuestra vida. Los buenos deseos que Dios tiene para nosotros. Experimentémoslos y compartámoslo también. Dios nos desafía para que esos buenos deseos que Dios tiene y que van a cambiar nuestra vida, ocurran cuando abramos nuestro corazón y nos entreguemos a Él. Él tiene los mejores deseos y los mejores planes para nuestra vida. Pero Dios no quiere que nada más se queden en buenos deseos. O sea, la paz de Dios no tiene que ser nada más un buen deseo, un excelente deseo en épocas decembrinas o en otra época del año. La paz de Dios puede ser una realidad en nuestra vida cuando nos atrevemos a entregarnos a Cristo. Esa esperanza puede crecer, ese amor, esa paz puede crecer y que ya no sea tan frágil como un cuchillito de plástico, sino tan firme como uno de acero inoxidable, donde el Señor nos fortalece a través de las disciplinas espirituales para poder creerle y que esos buenos deseos que Dios tiene se hagan una realidad en nuestra vida. Vamos a orar.
Señor, gracias te damos por tu palabra y por los buenos planes, los buenos deseos que tú tienes para todos nosotros. Gracias, Dios, por hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayúdanos a poder compartir esa paz, esa alabanza, tu voluntad a las demás personas y que seamos prudentes, obedientes, buscando tu voluntad, viviéndola y haciéndola. Te pido por tu iglesia, Señor, sigue tocando con tu palabra, sigue tocando con tu Espíritu Santo la vida de todas las personas, de nuestros familiares, Señor, también. Ayúdanos a compartir a quienes no te conocen aún. Ayúdanos a hacer un buen testimonio para que ellos se entreguen a ti. Padre, que en estas fechas aprovechemos también la oportunidad de abrir nuestra boca y anunciar el mensaje de salvación, de invitarle, Señor, para tener una relación contigo. A ti sea la honra y la gloria, buen Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.